la bienvenida a nuestra invitada de la mañana. Estará con nosotros ya la magíster Sandra Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador. Es un gusto tenerla acá en nuestro espacio de entrevistas para tratar varios temas relacionados a lo que ustedes como Planifica Ecuador vienen realizando. Hay una actividad o una propuesta, más bien dicho, de Planifica Ecuador para tratar de reactivar, de cierto modo, pues lo que está sucediendo en nuestro país con el tema de la pandemia y todo eso. ¿En qué está enfocado, Kenio? Empecemos por ahí el diálogo. Buenos días, bienvenido. Gracias, Danilo. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, Planifica Ecuador, junto al gabinete, junto al presidente de la República, está trabajando en este espacio. Nosotros estamos justamente empezando cómo va a ser la reactivación productiva. Hemos ya venido trabajando en el territorio desde mayo prácticamente. Nosotros no hemos parado ni en la parte de pandemia. Somos muy responsables de la planificación, de saber cómo sacar adelante al país. Hemos trabajado y estamos caminando en todos los territorios para saber cuáles son las necesidades, levantar justamente esos espacios, levantar lo que la ciudadanía necesita, sobre todo en la reactivación productiva, en la parte industrial, artesanal. Hemos venido trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados, la parte de la academia, que es importante también, y la empresa privada. Esto es en un conjunto de ya empezar a definir cómo nosotros vamos a estructurar nuevamente el país. Esto de la pandemia es verdad, nos golpeó a todos, pero tenemos que empezar a reactivarnos. Así que de esta manera ya venimos trabajando junto, como le decía, al gabinete también del presidente de la República, a los otros ministros, quienes están haciendo acciones junto a nosotros dentro de sus temas de cómo vamos a sacar adelante este espacio del país. Así es, magíster, usted ha mencionado algo muy importante, ya estamos trabajando en eso y eso es bueno. ¿Qué se ha logrado, sin embargo, hasta el momento? No sé, se ha identificado ya los sectores productivos que merecen ayuda, los sectores productivos en donde se debería intervenir, pero ya, ¿qué es lo que se ha identificado, magíster? Que hemos identificado muchos de los espacios. Por ejemplo, en las zonas de ustedes están las florícolas, la parte agrícola. Tenemos en el tema de pesca, en la parte ya de lo que es la costa, limítrofe y otros más que se van anexando a esta estructura como tal. Las necesidades de nuestra ciudadanía son muy amplias. Lo que sí estamos buscando, ya hemos traído recursos al país en conjunto con el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, pero que entren a trabajar en proyectos post-pandemia. Es decir, ya ahora estamos pasando la pandemia, eso es un tema de salud, pero ya la reactivación tiene que venir desde un centro ya orientado en la parte financiera y también cómo los emprendimientos se van a reactivar. Entonces ya hemos ubicado, estamos trabajando con las camaroneras, la parte florícola, como le decía, en su zona, agricultura industrial, y lo que son todas las empresas privadas, porque además tenemos que reactivar el empleo. Esa es una parte importante de saber cómo vamos a seguir trabajando con la empresa privada para que el empleo se active nuevamente. Muy bien, ahora, perdón, el aporte que ustedes vienen realizando también con los GATS es importante. Dentro de ellos está la asistencia técnica, que esto pues se ha venido dando siempre. ¿Cómo está este tema? Hablemos específicamente de los GATS de acá de la provincia de Imbabura. En algún momento se hablaba, bueno, de que los GATS hacían por su propia cuenta, no necesitaban de Planifica Ecuador. Ahora, ¿cómo está ahora el panorama con los GATS específicamente de Imbabura? Con los GAT, eso bueno, como es un trabajo de Imbabura y en todas las provincias. Dentro de las competencias de planificación y de los gobiernos autónomos descentralizados, los alcaldes presentan un plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Ese plan ellos lo tienen que presentar dentro del primer año de su gestión, cuando son electos la primera vez. Como en este caso nos vino la pandemia, ellos ya tenían que presentarlo en mayo. Nosotros como Planifica tuvimos que manejarlo y trabajar en la asamblea para que se cambie, se reestructure esa parte de la ley y se pueda dejar un alcance mucho más amplio para que ellos puedan presentar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Se logró conseguir esto y nosotros lo que hacemos es siempre otorgar los lineamientos, las asesorías para que ellos puedan organizar sus planes de desarrollo. Cada uno con sus propias características, por ejemplo, las juntas parroquiales, la parte de los municipios, cantones, son como tienen que ir organizando de acuerdo a sus propias realidades de los territorios. Todo es una diferencia. En Ibarra, estamos muy de cerca con las juntas parroquiales, los gobiernos autónomos en toda esa zona de Imbabura, trabajando de la mano para que ellos también, dentro de ese plan, manejen los temas post-pandemia, saber cómo van a reordenar nuevamente su territorio, el distanciamiento, la manipulación de alimentos en los mercados, el transporte público, ya no es el mismo, ya no podemos, por ejemplo, muchos de los alcaldes que habían planificado construir canchas deportivas, mercados,
y ya es diferente, no es algo que se deja de lado, pero al momento, por la emergencia que nosotros estamos viviendo, no se puede construir todavía. Lo que sí hay que preocuparse es de que se reactive y trabajar en conjunto con el gobierno para reactivar esos territorios. Así que estamos muy de cerca con nuestros alcaldes en la provincia. Ahora, dentro de lo que es esta presentación del plan de desarrollo que usted mencionó, que lo presentan en el primer año por el tema de la pandemia, ¿eso significa que no lo hicieron? ¿No todos han presentado, los alcaldes de acá de la provincia de Imbabura, este plan de desarrollo? En un inicio estaban ellos actualizándolo de acuerdo a lo que presentaron con el Consejo Nacional Electoral. Eso es su primer año. Luego ahora ya se está trabajando porque la Asamblea les dio un año más de plazo. Lo que nosotros siempre les decimos es que no debemos esperar ese año. Eso vencería el próximo año en febrero, pero no van a tener un tiempo de ejecución. Así que lo que estamos por eso visitando los territorios y junto a ellos es construyendo para que en ese mismo año su plan esté ya construido y ellos puedan empezar la ejecución. Así que ellos han venido construyendo, sí, pero nos tuvimos que cambiar un poco justamente por el tema pandemia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que nuestros territorios funcionen de acuerdo a la realidad que estamos viviendo en este momento? Eso es a lo que estamos orientándonos todos. Muy bien, ¿qué pasa con aquellos GATS que de pronto no presentan este plan de desarrollo en el momento que es, bueno, ahora se aplazó por el tema de la pandemia, pero si se cumple este plazo, si llega este plazo y no presenta, ¿qué pasa en este caso? En esos casos, ellos tienen una sanción de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Eso es algo que tienen que cumplir por ley. Lo que es importante es definir que, aparte del cumplimiento de la ley, es que eso sea estructurado con quiénes, con su ciudadanía. Ellos tienen que con la ciudadanía manejar. Es la ciudadanía es la que a nosotros nos dice qué necesitan, qué alertas. No podemos construir solo. No se puede construir los planes desde el escritorio. Tenemos que estar siempre en el territorio. Así que en los equipos de las alcaldías, tanto como el nuestro, estamos en el territorio para saber cuáles son las realidades y las necesidades de nuestros ciudadanos. En ese plano se está construyendo. Un incumplimiento sería catastrófico tanto para las alcaldías también, como para la misma ciudadanía que vive en ese sector. Correcto, dentro de las acciones que como planifica Ecuador está ese seguimiento a la planificación de lo que estamos hablando justamente de las instituciones públicas y gobiernos locales. Ese seguimiento que ustedes lo hacen es cuando el GAD realiza inversiones con dinero directamente del Estado o cuando ellos lo hacen con sus propios recursos, autogestión, también tiene que ver Planifica Ecuador ahí. La autogestión es importante dentro de las alcaldías. Ellos tienen, por ejemplo, todos los alcaldes, nosotros trabajamos a través de los recursos de un modelo de equidad territorial que se maneja y ellos tienen un recurso. Eso obviamente es un tema del gobierno que nosotros como gobierno tenemos que revisar que esos gastos sean bien efectuados. De ahí su autogestión ya con los temas de recursos internacionales o como ellos lo manejen, si se endeudan en la parte ya con la banca, digamos, eso sí lo tienen que manejar ellos, pero lo que siempre vemos es que sea algo eficiente. Dentro del plan de que ellos estructuran, tiene que estar estructurado hacia qué proyectos van a ir orientados, cómo ellos van a impactar en el territorio, que es importante y que los alcaldes deben saber. Esto tiene que tener su plan un impacto en la ciudadanía, un impacto en el territorio. No desperdiciar un recurso, sino que este sea impactado en el territorio y así es como nosotros cuidamos, porque es la única manera de salir adelante, no solamente en una crisis, sino todo el tiempo. Cómo desarrollo mi territorio, cómo me preocupo de que ellos tengan los servicios básicos, cómo sé que ellos tengan mercados adecuados, lugares que sean adecuados a la ciudadanía y que todos ellos tengan los servicios y lleguen a sus casas. Entonces, esto se va proponiendo y también es de acuerdo a la realidad territorial, a los climas que nosotros vivimos. Por ejemplo, ustedes en Imbabura tienen un clima beneficioso, no es como una costa, una Amazonía, tienen que tener otro tipo de planes, incluso también por la parte de carreteras, por las vías, y esto sí tenemos que hacer un plan integral. Eso cuidamos nosotros mucho de que el plan sea integral. Muy bien, dialogando entonces con la magíster Sandra Gotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador. Otra de las cosas que ustedes también deben realizar o está dentro de sus competencias es que la ciudadanía acceda a la información transparente también. ¿Esto cómo se trabaja? Nosotros manejamos un sistema nacional de información. Esto es con toda la parte del Ejecutivo. Y también buscamos que los GAT también tengan su sistema de información local, que es el CIL. Esos sistemas tienen que estar todo el tiempo, ser transparentados a la ciudadanía. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Tenemos que ir alimentarlo así mismo con un sistema de obras públicas, cómo se avanzan en estos, y esto tiene un acceso
a la ciudadanía. Por eso es que ahí se debe transparentar. Los GAT transparentan los gastos que ellos efectúan. Esto lo hacen cada año, cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo mucho de cómo ellos van teniendo un espacio y ingresan a los sistemas. Y nosotros cuidamos como el Sistema Nacional de Información de que esto sea estructurado. Y saber que el transparentar lo que uno hace en el gasto, eso tiene que estar hacia la ciudadanía y hacia cualquier persona que requiera tener esa información. Muy bien, ¿qué podemos más acotar sobre esto? Lo que ya hemos hablado sobre la asistencia técnica a los GAT, sobre el seguimiento a la planificación y también al acceso a la información. ¿Qué más podemos destacar aprovechando su presencia acá? ¿Qué se esté trabajando, lógicamente, al momento en el país? ¿Cómo hace Planifica Ecuador? ¿Qué es lo que nosotros también hacemos dentro del Plan Nacional de Desarrollo? Revisamos que este Plan Nacional ha cambiado también por la realidad que tenemos. El cambio de metas es importante definirlas, actualizarlas a lo que estamos viviendo en este momento como gobierno ya, como ministerios, es decir, educación, salud, cómo están manejando el tema de producción, el MIES a través de los bonos. Todo eso nosotros hacemos un seguimiento muy cercano. Tenemos que hacer un cumplimiento de un plan, saber que somos parte del Comité de Deuda. El Ministerio de Finanzas, Banco Central y Planifica Ecuador toma las decisiones de los recursos que ingresan al país en temas de otros países hermanos que nos apoyan en esos créditos, digamos, y también de la cooperación internacional, donde nos vienen los beneficios de saber que eso va hacia los proyectos. Así que el andar y el caminar de Planifica es intenso, es muy fuerte, maneja toda la planificación del país. También cuidamos que las empresas en este momento, las empresas privadas, puedan volver a reactivarse. Esa es una producción que se tiene que volver a hacer. Hemos visitado florícolas, como le decía, la parte agrícola también. Tenemos que concatenar, que unificar esfuerzos para que esto vuelva a salir adelante, dejar en este momento un país que vuelva a salir adelante después de la pandemia que estamos viviendo. Así que es fuerte el trabajo, lo manejamos en todos los estratos, a nivel internacional igual. Trabajamos con otras entidades donde manejamos proyectos Naciones Unidas. En este momento estamos nosotros y ya tenemos la evaluación de lo que hemos tenido en la crisis y de la pérdida del país en cuanto a la pandemia. Eso es lo que ya hemos evaluado con Naciones Unidas en conjunto y Planifica, y ya lo vamos a presentar al COE nacional en estos días para que sepamos cuánto nosotros hemos tenido de complicaciones, no solamente financieras, sino en otras áreas de la ciudadanía en el tema de salud, que es lo que estamos pasando en esta crisis. A esa iba mi pregunta, de acuerdo a lo que usted manifestó, Magíster. Dentro de esto me dijo que de cierto modo Planifica Ecuador está en algunos aspectos, en algunas cosas involucradas. Dentro de todo esto, en la distribución de los recursos, ¿qué ha pasado ahí? Porque el tema de la salud está preocupante referente al pago de sueldos. Por ejemplo, yo le leía en la página de Diario El Norte, en la portada, que salieron ayer a manifestar acá en Carchi, en Imbabura, y no solo en estas dos provincias, en todo el país. Médicos que están impagos, 2 meses, dicen, o funcionarios de la salud impagos. ¿Qué pasó ahí? ¿No se logró distribuir bien los recursos? No es tanto que no se ha podido distribuir los recursos. ¿Qué les debo recordar? Y es importante que ustedes también lo manejen así. El Estado no es un reproductor propio. Nosotros lo que tenemos son los ingresos de lo que producen primero el sistema de rentas internas, la venta del petróleo y lo que podemos manejar en las exportaciones. Eso una parte siempre y cuando justamente quienes somos corresponsables es la misma ciudadanía. El ingreso como tal, ustedes saben, bajó el petróleo, se nos complicó porque cuando paralizamos todo prácticamente, cuando todos nos encerramos en casa, se dejó de producir a nivel de mundo, porque el mundo también dejó de recibir nuestras exportaciones y viceversa, importaciones no hemos recibido. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratando de reactivar. Sí vienen atrasados los sueldos, pero se están pagando. No es que no se pagan 2 meses, eso es en contratos. Eso se está trabajando, se está manejando. Con Richard Martínez hablábamos el otro día, están al día, por ejemplo, el tema del seguro, no se ha dejado de pagar el IES, ese también, los sueldos vienen atrasados, pero sí se están cancelando. Eso se lo está manejando porque los ingresos en este momento en el recurso del país son bajos y tenemos que hacer la lucha para que esto sea optimizar el recurso, debe ser algo de lo principal que tienen que manejar no solo el sector de, como le digo, ejecutivo, sino también los gobiernos autónomos, la academia y la empresa privada, pero tenemos que reactivarnos de alguna manera. Eso solamente son retrasos que los estamos viviendo por la falta de recursos que tenemos. Por ejemplo, traer recursos de fuera del país no implica que ese recurso es para pagar sueldos, esos son para proyectos de reactivación. Lo que implica los sueldos de todo el personal y los profesionales que trabajamos en el sector público viene de los ingresos que tiene el propio Estado.
Eso es otra cosa. Entonces, nunca, cuando ustedes escuchen que traemos recursos de fuera, no es para pagar salarios. Estos son para proyectos de reactivación productiva. Ya los salarios se manejan desde otro espacio. Muy bien, nos queda claro entonces, porque mucha gente eso menciona, analiza a su criterio, ¿no? Entonces dicen, no, pues si está ingresando recursos, ya el país firmó X acuerdo, todo eso, ¿y por qué no pagan a los funcionarios públicos, a los maestros que también están protestando por ahí? Bueno, ahora hablamos de las pérdidas del país de la pandemia. ¿En cuánto asciende la pérdida hasta el momento, Magíster? Todavía nos falta un tema nosotros desde el Gabinete de Seguridad, que lo estamos trabajando el día de hoy, y en pocos días ustedes tendrán, son pérdidas cuantiosas, sobre todo cuando uno hace el análisis, no solo de los recursos que el gobierno maneja, ¿no? La parte privada, todo lo que más o menos nosotros hemos ido levantando es información desde los gabinetes sectoriales. Lo que nos falta solamente es un detalle ya de tenerlo, y eso será a partir del día de hoy, y en estos días informaremos a cuánto realmente asciende la pérdida en el tema pandemia. Aparte de lo que es una pérdida, porque es un análisis hecho con Naciones Unidas, es distinto. Como ahora lo que nos interesa a nosotros es cómo nos vamos a reactivar. Ya la pérdida está dada porque todos sentimos la economía tan baja que está. El turismo, ustedes saben, no se ha movido mucho precisamente por la pandemia. Muchos en el turismo están complicados, pero nosotros seguimos unificando esfuerzos para que el turismo se vuelva a reactivar internamente, que es lo que siempre decimos. No podemos encerrarnos de por vida, pero mientras esta pandemia dure, sí es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar nuestra salud, saber que si vamos a salir tiene que ser con los cuidados que debemos tener. Si en algún momento se reactiva ya el turismo como tal, los hoteles tendrán que tomar sus medidas, las playas y otros lugares públicos como debe ser. Pero esto nos va a llevar un tiempo más. Lo que sí les podemos decir que estamos trabajando todos los días, no descansamos para saber cómo vamos a manejarlo, cómo vamos a hacer que nuestra ciudadanía, vamos a volver a una normalidad todavía, pero sí a darle la estructura como tal y ir mejorando todos. Es que la corresponsabilidad es entre todos en este momento. Muchas gracias a usted, agradecerle su presencia, Magíster, por haber estado en nuestro espacio de entrevistas. Esperamos tenerle en otra ocasión también, ¿no? Para que nos siga comentando estos temas muy interesantes que tienen que ver mucho con la realidad que vive nuestro país en la coyuntura. Danilo, nosotros estaremos muy pendientes de darles la información que ustedes requieran. Como le digo, estos días estaremos ya en nuevas noticias, cómo se irán orientando los mismos gobiernos autónomos, el gobierno como tal, la pérdida que hemos tenido como pandemia, todos esos análisis se vienen dando ya y le estaremos informando cuando ustedes gusten. Muchas gracias por haber asistido nuevamente a nuestro espacio. La magíster Sandra Argotti estuvo con nosotros, secretaria técnica de Planifica Ecuador. Una pausa y regresamos. Danilo, un abrazo, gracias, muchas gracias. Hasta luego.